El día de ayer, 25 de diciembre, es un día conmemorado donde conmemoramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y a pesar de que sabemos, hermano, que no fue la fecha en la que nació nuestro Salvador, hermano, pues es una fecha en la cual recordamos su nacimiento. No, así como recordamos su muerte, su resurrección, también recordamos y festejamos el nacimiento de nuestro Salvador. Pero sabes, yo estuve meditando en estos días, hermano, acerca de esa fecha, de ese 25 de diciembre. Y te quiero contar una pequeña historia acerca de mi vida, hermano. ¿Por qué? Porque un 25 de diciembre, hermano, del 2016, a mí el Señor fue cuando el Señor me alcanzó, me azotó. Les digo por qué, hermanos, porque eso fue un 25 de diciembre del 2016, estaba en una fiesta y había cerveza, había alcohol, había drogas, y yo me peleé, hermanos, en esa fiesta, y me quebré un pie. Pero lo maravilloso, hermano, que yo puedo ver en esto es de que el Señor en ese momento, Él me azotó, hermano, y por eso les invito a que me acompañen a leer en ese pasaje. Es en Hebreos capítulo 12, versículo 10, dice la palabra de Dios: porque Dios al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Desde ese momento, hermano, por eso esta fecha es importante para mí, porque el Señor, ese 25 de diciembre del 2016, ayer cumplo 5 años, de que el Señor me azotó, hermano, ¿sabes? Para poder apartarme para su reino, hermanos. Y yo creo que cada uno de ustedes, hermanos, el Señor trabajó de diferente manera con cada uno de ustedes para que ustedes estuvieran aquí en esta mañana, hermanos. Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros, y esta fue la forma, hermanos, de que el Señor me trajo a los pies de Cristo. Primeramente, es claramente: Dios al que ama, disciplina y azota a cualquiera que recibe por hijo. Y esta fecha, les digo, es importante para mí. Como una pequeña historia les voy a contar una pequeña historia del pastor que dice que él tenía sus 99 ovejas, pero se le salió una oveja, eran 100, y se le salió una oveja y siempre se le salía del corral, y se le salía, y luego el pastor iba y dejaba las 99 y luego buscaba esa ovejita perdida. Dice que muchas veces la encontraba en medio de lobos, pero la rescataba y la volvía a meter al corral, pero esta oveja se volvía a salir. Y luego el pastor iba por ella y la volvía a meter al corral, y luego la oveja se salía y la volvía a meter al corral. Y sabes, hermano, dice el pastor que una vez dijo: para que esta oveja ya no se salga más, dice que le quebró la pata. Hermanos, y eso es lo que pasó con mi vida, hermano. A mí, de cierta manera, el Señor me tocó, hermanos, para que yo pudiera aceptar a Cristo como mi Salvador, hermanos. Y ayer cumplo 5 años después de que me pasó eso, hermanos. Y yo puedo ver, hermanos, cómo la misericordia de Dios. Les digo por qué después de que me pasó eso, que me quebré el pie, empezó mi proceso para acercarme a Dios. Porque yo estaba ahí en la casa, dura el proceso como 2 meses, que estás en rehabilitación, estás en reposo, se puede decir. Pero hubo alguien, hermano, hubo un hermano que fue y me llevó el evangelio, hermanos, a la casa. Y yo, a pesar de que yo no quería, hermanos, porque la Biblia dice que no hay quien busque a Dios, realmente no nos interesa conocer de Dios. Yo viví una vida inmunda, una vida de drogadicción, de borracheras, pero el Señor tuvo misericordia, hermanos. Entonces esta persona iba y me buscaba, y yo le decía: mamá, dile que no estoy. Pero pues, ¿cómo, hermano? Si yo estaba en cama, yo estaba quebrado del pie. Entonces, la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando alguien va y te habla de la palabra de Dios, empieza a entrar fe y fe y fe en cada uno de nosotros, hermanos. La Biblia dice, Romanos 3:10, no hay quien busque a Dios. Es imposible, hermano, que tú vengas y que vengas a los pies de Cristo. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Hubo alguien, hermano, yo no sé en tu vida cómo estuvo, sí, pero la palabra de Dios dice que hubo alguien quien te habló del evangelio. Y si tú estás aquí es porque alguien sembró la semilla en ti, hermano. Y así fue en mi vida, hermano. Así mi mamá era cristiana, ella me hablaba del evangelio, ella me hablaba, pero realmente no,
no sé, hermano, ¿por qué? Yo nunca le hacía caso. Pero después ella le comentó a un hermano que fuera y me llevara a estudio, y el hermano estuvo yendo continuamente a la casa y me hablaba y yo no quería, pero poco a poco fue a entrarme la curiosidad y empecé a leer la Biblia y a leerla y a leerla. Y gloria a Cristo, hermanos, que acepté a Jesucristo como mi Salvador. Pero ¿qué es lo que quiero llegar, hermanos? Que hay personas que están dispuestas para hacer la obra de Dios, hermanos. Para que tú en este momento estés escuchando la palabra, hubo una persona que te habló del Evangelio. Y dice Pablo, hermanos, les invito a que me acompañen a leer ahí en Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice la palabra de Dios, hablando el apóstol Pablo a los romanos, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Mismo Pablo, hermanos, está hablando a los romanos que él no se avergüenza del evangelio, porque es la potencia de Dios para salvar a todo aquel que cree, hermanos. El evangelio es el medio que Dios ha provisto, hermanos, para que nosotros podamos llevarlo y esas personas puedan aceptar a Jesucristo como su Salvador. Y eso fue lo que pasó en mi vida, yo creo que en cada uno de ustedes, hermanos, que recibieron el evangelio. Y mismo Pablo dice: no me avergüenzo, hermanos, del evangelio. ¿Por qué dice Pablo no me avergüenzo? Porque posiblemente hay hermanos, hay personas que sí se avergüenzan, hermanos, del evangelio, de llevar y predicar este evangelio, hermanos, de llevar y predicar estas buenas noticias. Porque esta es la gran comisión. Yo no sé si ustedes saben qué significa la gran comisión. El significado, hermanos, de la gran comisión es, permítanme, es una cantidad de personas que se les ha dado una tarea predeterminada para una labor. Eso lo podemos ver en Marcos 16:15. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta es la labor que el Señor Jesucristo nos dejó a nosotros como iglesia. El ir y predicar el evangelio a toda criatura. Dice que el que crea y sea bautizado será salvo. Tendrá la salvación, hermano, que es lo que nosotros ahora tenemos. Tenemos la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una esperanza en el reino celestial y tantas promesas que el Señor nos ha dado. ¿Pero por qué, hermanos? Por esta tarea que tenemos de la gran comisión. Entonces Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Cuando tú, hermano, cuando tú le hables a alguna persona, no vas a hablarle de tus propias ideologías, de tus sistemas de pensamiento, de tus filosofías. Vas a hablarle del poder de Dios, hermano, que es el que persuade al alma. Dice la palabra de Dios que es como una espada de dos filos que penetra y llega a partir hasta el alma y discierne los pensamientos del corazón. Es lo que redarguye nuestra conciencia de pecado, es la palabra de Dios. Y por eso, hermano, yo puedo ver tanto poder en el evangelio, hermanos. Ese evangelio es tan poderoso, es lo que Dios nos ha dotado, dice, porque Dios agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación, por medio de aquellos hermanos que están dispuestos para predicar el evangelio, hermanos. Y para eso, ¿qué, hermanos? Muchas veces nosotros como cristianos, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Si nos avergonzamos de predicar el evangelio. Y sabes, hermano, muchas veces en tu trabajo ni siquiera saben que eres cristiano, pero ¿saben por qué? Porque es una licencia o es un permiso para seguir en tu pecado, para no ser acusado de los demás. Muchos hermanos, así es, hermano, espero que aquí no, hermanos, pero hay muchos hermanos que ni siquiera saben en su trabajo que son cristianos. Y porque ellos mismos saben que al decir que son cristianos tienen que vivir una vida de testimonio, una vida santa, hermanos. Pero basta esto, hermanos, nosotros somos cristianos y somos la luz del mundo. Y tenemos que resplandecer sobre las personas, hermanos. Tenemos que mostrar el cambio que hizo Dios en nuestros corazones. La palabra de Dios dice que Dios nos ha engendrado por medio del evangelio y tenemos que dar un cambio, hermanos, a este mundo que está lleno de tinieblas. El evangelio es el que cambió nuestras vidas y necesitamos mostrar una diferencia a este mundo, hermano. Este mundo que está perdido, que está lleno de maldad. Ahora lo que es malo le llaman bueno, hermano. Esto está mal, pero tú como cristiano
No, hermano, aunque pasen los tiempos, aunque sigan pasando los tiempos y aunque ahora en esto de la ideología de género le llamen algo normal, esto es contra naturaleza, hermano. Necesitamos levantar bandera como cristianos y tenemos que poder hablar con la verdad, hermano, alumbrar, porque somos la luz del mundo. El Señor Jesucristo bien dijo a sus discípulos: ustedes son la luz del mundo. Dice que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Es claramente la palabra de Dios, dice que somos la luz del mundo, hermanos. No podemos apagar la luz que hay de nosotros. No podemos dejar de negar que somos cristianos, de negar esa palabra del evangelio, hermanos. Dice la palabra: da de gracia lo que recibiste de gracia, hermano. Si algún día tú recibiste el evangelio, hermano, y por eso estás aquí, dice la palabra: da de gracia lo que recibiste de gracia, hermanos. Hay tantas y tantas personas, hermano, que están muriendo sin un Salvador. Aproximadamente una estadística dice que mueren 150,000 personas por día por diferentes enfermedades, accidentes. Pero sabes que la mayoría de estas personas no saben ni siquiera a dónde va su alma el día que ellos mueren. Y a los que alcanzan todavía a estar en ese lecho de muerte, que van a morir, hacen dos preguntas muy importantes: ¿qué va a pasar con mi familia? Mis hijos, mi esposa, ¿qué va a pasar? Y otra pregunta tan importante es: ¿qué va a pasar conmigo? Es una realidad, hermano, que somos enterrados. Pero ¿qué va a pasar con nuestra alma? Porque Dios nos hizo cuerpo, alma y espíritu. Nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestra voluntad, ¿qué va a pasar con esa esencia que tenemos dentro, esa parte inmaterial de nosotros? Y así muchas personas mueren, 150,000 personas por día aproximadamente, sin saber qué va a pasar. Pero sabes, hermano, tú sabes qué va a pasar. La Biblia dice en Hebreos 9:27: y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Eso es claramente, la Biblia dice que después de que el hombre muera, hermano, va a ser juzgado. Y sabes, un solo pecado, con un solo pecado que cometas, hermano, y van a ser condenados estas personas. Tienes mucha gente que te rodea, hermanos, familiares, compañeros de trabajo, pero sabes, ha alumbrado la luz a esas personas. Has puesto disposición en tu corazón para hablarles, para preguntarles: hey, ¿sabes qué va a pasar con tu eternidad? Es muy importante. Has puesto disposición en tu corazón de decir: Señor, ok, voy a trabajar para la obra, voy a hacer tu voluntad, quiero ser la luz del mundo. Hermanos, yo realmente estoy contento de ver la fidelidad de cada uno de ustedes. Yo tengo un año aquí también cumplido un año aquí en la iglesia y un año también aquí en Dallas. Y yo puedo ver a todos ustedes, hermanos, pero no he visto más almas nuevas, hermano. Y yo creo, hermano, que eso está en la indiferencia que hay en cada uno de nosotros, hermanos, por hacer la gran comisión, hermanos. Hay una grande indiferencia en nosotros, hermano. Mucha gente, como les digo, se está perdiendo en el pecado. Están yendo a la condenación. Dice la Biblia que van a ser juzgados, que Dios no traerá al culpable por inocente en ese juicio, hermano. Pero la pregunta es: ¿qué estamos haciendo nosotros? Hay ciertas organizaciones como es el Amway, otra organización que es ¿cómo se llama? Donde venden las malteadas esas, Herbalife. Te invitan, hermano, te invitan a que seas parte de la asociación y hacen lo posible porque tú seas miembro de esa asociación, hermano. Y dicen que entre más gente vayas metiendo, más vas creciendo y de nivel, vas subiendo de nivel y vas ganando. Y hacen lo posible estas personas por ganar feligreses, por ganar personas que se asocien. Pero yo me pongo a meditar, hermano, ¿qué estamos haciendo la iglesia por ganar más almas para el reino de Dios, hermano? Esto es realmente de meditar. ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermano? Posiblemente muchos no tienen la capacidad para poder, no sé, predicar el evangelio, pero hay hermanos que pueden poner su granito de arena. Hay hermanas que pueden orar, pero que se vea la disposición de nuestro corazón de hacer la obra de Dios, porque somos la luz del mundo, porque el Señor Jesucristo dijo que nos puso para hacer luz a los demás. Es necesario, hermano, poder tener esa disposición en nuestro corazón por hacer la obra, hermano. Este año pasado ya pasó, pero
tenemos vida, hay esperanza, hay todavía oportunidad de seguir haciendo la obra, hermanos. Estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos en los que hay tanta maldad, hermanos, y tenemos que trabajar para el reino de Dios, hermanos. Yo realmente lo que quiero en esta mañana es incitar y hacer un llamado a cada uno de ustedes a que podamos servir en esta grande labor, hermanos, la gran comisión. ¿Por qué, hermanos? Como les decía, mucha gente se está muriendo sin su Salvador, sin el Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que con un solo pecado que el hombre cometa, Romanos 3:10 dice, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos separa, el pecado nos aleja de la gloria de Dios. Pero sabes, hermano, dice la Biblia que Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios, hermanos. Porque tenemos a nuestro Salvador, porque tenemos a nuestro libertador y porque ese Salvador algún día llegó a nuestra vida. Así es de que vamos a echarle para adelante, hermanos, vamos a predicar el Evangelio. Mira, hermanos, cómo estos hombres, como eran los apóstoles y los cristianos del primer siglo, cómo ellos eran capaces de morir por predicar el Evangelio, hermanos. Esteban dice que una predicación tan elocuente que él fue apedreado y murió, pero, ¿sabes? Sin embargo, él seguía predicando el Evangelio. Él no tenía temor. En el siglo I, en el año 70, después de que queman Roma, todos los cristianos, dice que eran quemados, eran puestos como antorchas en la calle alumbrando, pero ellos, sin embargo, ellos no negaban a Cristo, hermanos. El apóstol Pablo, cada uno de los apóstoles murieron por el Evangelio para que el Evangelio llegara a nosotros, hermano. Y nosotros hoy en este tiempo, mucha indiferencia, sin importarnos lo que hicieron ellos, hermano. Cuando hemos puesto, yo te pregunto a ti, en este año que hemos pasado, hermanos, ¿cuántas veces hemos ido a predicar a las personas, hermanos? ¿Cuántas veces hemos salido a llevar el mensaje del Evangelio? Dice la Biblia, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, hermanos. Cuando tú empiezas a hablar de la palabra de Dios a las personas, empieza a entrar la fe en ellos, hermanos. Porque luego decimos, hermanos, hay que orar por nuestros familiares inconversos. Queremos que nuestros familiares sean salvos, que acepten a Cristo y puedan cambiar su vida. Pero ¿sabes dónde está la disposición de nuestro corazón, hermanos, para hablarles? Porque ellos no van a venir solos a la cruz de Cristo, hermanos. Tenemos que poner disposición de nosotros de hablarles del Evangelio. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos 10, dice, ¿cómo invocarán el nombre aquel al que no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? Dice, cuán hermosos son los pies que van y anuncian el Evangelio de paz. Gloria a Cristo, hermanos. ¿Cómo van a oír nuestros familiares si no hay quien les hable del Evangelio? ¿Cómo van a venir a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesús, hermanos, si tú no has puesto esa disposición en nuestro corazón? Dios quiere hombres que estén entregados a la obra, hermano. Que no solamente seamos movidos por nuestras emociones de decir, ok, voy a ir a predicar el Evangelio y luego a los 2, 3 meses se te acabó la luz, se te acabó esa emoción que tenías. Dios quiere hombres que estén dispuestos a trabajar fuertemente por el Evangelio. ¿Por qué, hermano? Porque estamos en los últimos tiempos, hermanos. Estamos terminando lo que es la historia y Cristo viene pronto por su iglesia, hermanos. Cristo viene por su iglesia y quiere una iglesia entregada, esforzada en Él, hermanos. Dice la palabra de Dios ahí permítame tantito. En Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice la palabra: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice la palabra que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y le seremos testigos en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Cuando nosotros se nos habla del Evangelio, hermano, dice que fuimos sellados. Cuando se nos habla, dice que somos sellados con el Espíritu Santo.
Y entonces dice que desde que somos sellados con el Espíritu Santo, ahora le somos testigos para anunciar en Jerusalén, en Samaria y hasta para hablar del Señor Jesucristo. Jerusalén dice que cuando nosotros recibamos el Espíritu Santo, recibiremos ese poder. Yo lo que les quiero preguntar a ustedes, desde que aceptaron al Señor Jesucristo como su Salvador, desde que recibieron el Espíritu Santo, ¿ha habido esa inquietud en sus corazones por predicar el Evangelio a sus familiares, a sus compañeros de trabajo? Porque eso es lo que dice la Biblia, hermano. Dice la Biblia, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos. Eso es lo que el cristiano debe de ser, hermano, un testigo. Porque dice la Biblia que somos embajadores de Él y somos representantes de Dios. Tenemos que ser testigos de lo que Dios hizo por nosotros. Tenemos que ser testigos de que Cristo murió y resucitó dándole una esperanza al hombre, la salvación de su alma. Es necesario, hermanos, trabajar fuertemente, trabajar para la obra. Estamos en tiempos difíciles. Dice la palabra de Dios ahí me acompañan en Romanos 3:24. La salvación es un regalo, hermano, que es gratuitamente, hermanos. No lo hemos ganado. Muchas veces hay personas que tratan de ganarse esta salvación haciendo obras buenas, haciendo sacrificios, pero la salvación es un regalo, hermano, que Dios te ha dado a ti. Por eso la palabra de Dios dice, da de gracia lo que recibiste de gracia. Recibiste el Evangelio, hermano. Dice que ahora dalo de gracia. Dice en Romanos 3:24, justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, hermano, es claramente la Escritura dice que somos justificados gratuitamente por la gracia y la redención que es en Cristo Jesús. Alguien vino y pagó por nuestros pecados, hermano. No nos costó nada, hermano. La salvación es un regalo que Dios nos ha dado. Yo te invito, hermano, en esta mañana, hermano, a que des de gracia lo que recibiste de gracia. Si algún día llegó a ti el Evangelio, hermano, puedas compartir ese Evangelio, hermano. Porque como te digo, miles de personas están muriendo. Pero ¿qué estás haciendo tú, hermano? Porque posiblemente tienes compañeros de trabajo, a los jóvenes, quizás compañeros de ahí de la escuela, que les pueden hablar de Cristo, de su Salvador, de que necesitan un Salvador, hermanos. Pero mucha gente está muriendo sin este conocimiento. Y posiblemente tú puedes decir, es que ahorita hay mucha indiferencia en la gente, no les importa el Evangelio, pero Dios quiere ver la fidelidad de nuestros corazones, hermano. Dios quiere ver hombres fieles, que tú puedes decir, es que no, es que les hablas y no hacen caso. Dios quiere ver la fidelidad que hay en uno de nosotros. Si vamos y predicamos el Evangelio, hermano, y no hay nada, no importa, porque tú estás haciendo la labor de Dios, hermanos. Tú estás haciendo su labor. Haiga o no haiga, tú vas a ir a predicar el Evangelio porque tú estás convencido de lo que crees, hermanos. Tú estás totalmente convencido. Dice la palabra de Dios que todo lo que hagamos, Dios dice que todo lo que hagamos en esta tierra dice que todo será remunerado. O sea, Dios pagará todo lo que nosotros hagamos por su reino, hermanos. Así es de que yo les invito, hermanos, que este año ya pasó, hermanos, pero el próximo año que alumbre la luz de Cristo en nuestros corazones, hermanos. Que podamos llevar el Evangelio. Una vez estaba Jesucristo y Él dice que orando decía que rogáramos al Padre para que decía que ya los campos estaban listos para cosechar. Él decía, a la verdad, dicen, oren al Padre para que envíe obreros a su mies. Es decir, ya el mundo ya está preparado, ya nada más hace falta obreros dispuestos, hermano, para cosechar, para traer al reino los que están perdidos, hermanos. Tanta gente que se está perdiendo, hermanos, y nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo por ellos, hermanos? Vamos a terminar, hermanos. Yo les invito a que cierren sus ojos para hacer una oración.